Nuevamente bienvenidos, me da mucho gusto saludarles y verlos ya aquí presentes. Por gracia de Dios ya estamos aquí para continuar con nuestro curso de religión cristiana. Hemos venido creciendo y fundamentando nuestra fe. Estamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, parroquia que pastorea el Padre Martín y quien nos da permiso de estar formándonos a nosotros los laicos, este curso de laico para laico, formándonos en nuestra fe. Pero como siempre, pues vamos a ponernos en manos de Dios. Todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Realmente creemos que tú eres verdadero Dios, realmente creemos que tú eres verdadero hombre. Ayúdanos a comprender en este misterio el amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a comprender el amor que debemos de tener nosotros por nuestros hermanos y que esto se transforme en obras a través de nuestras actividades. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a tomar asiento. Déjenme platicarles que el tema de hoy es extenso en nuestro curso de religión cristiana. El tema es extenso, va a haber muchos conceptos. Les voy a recomendar que este video, sí, cuando ya lleguen a casa y lo subamos a nuestro grupo, lo escuchen, lo pausen, escriban, lo vuelvan a pausar, vuelvan a avanzar, porque va a haber muchas cosas que vamos a hablar, muchos conceptos, pero de ello nos va a permitir conocer verdaderamente a Cristo, verdadero Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a arrancar con una cita de Mateo 11:27. Fíjense lo que dice Jesús: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Solamente es el Hijo el que conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjate, nadie conoce a Dios Padre, al Creador, al origen, nadie conoce a Dios más que el Hijo, aquel que nosotros sabemos que es Jesús. Para ti, para mí esto no es difícil de entender. Pero también conoce al Padre aquel que el Hijo se lo quiera revelar. Por eso hoy la invitación de este momento es que, por gracia de Dios, tú y yo creemos en Cristo y sabemos que Él es Hijo de Dios, como lo decimos en el credo. ¿Te acuerdas? Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Que Él es Dios de Dios, Él es luz de luz, Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Y también decimos que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Los antiguos decían consubstancial al Padre, ¿te acuerdas? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero no lo vamos a entender si no es por gracia del Espíritu Santo. Por eso hoy, agregado a nuestra oración inicial, le vamos a pedir al Espíritu Santo nos permita comprender lo que Cristo nos quiere revelar. Y vamos a ocupar la oración que el Padre Luis Toro siempre ocupa cuando va a iniciar una enseñanza, cuando va a tener un encuentro con algunas personas en donde van a descubrir las bases de la fe. Así es que nuevamente les voy a pedir como excepción que nos pongamos de pie y vamos a decir todos: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les digo, me gusta mucho esta oración porque el Padre Luis Toro, siempre que íbamos a tocar un tema que implicaba que no íbamos a entenderlo por nuestros propios méritos, sino solamente por la luz del Espíritu Santo, aquella que Cristo se lo quiera revelar, por eso nos disponemos al 100% a la luz del Espíritu Santo. Y es que mira, recapitulando un poco, dijimos, vamos a hablar de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.
Dijimos que con Cristo hemos llegado a la sexta etapa, la máxima revelación de Dios, Jesús. No hay más que buscar, no hay nada después de Jesús que digamos, mira, de veras, esto no lo dijo Jesús. No. Jesús es la máxima revelación de Dios. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Sí me explicó? Y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Eso es lo que vamos a estar hablando tú y yo hoy. Y vimos hace 8 días a este Cristo que se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, en un lugar, en un momento, en un espacio, con evidencias que lo comprueban, evidencias históricas. Este Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre se le llama unión hipostática. En él está esta naturaleza divina y naturaleza humana. Él es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Fue lo que hemos venido avanzando. Y Cristo es nuestro prototipo. Bueno, pues este es el centro de nuestro estudio, insisto. Es una lección larga, voy a dar muchos conceptos y voy a ir muy rápido, con la invitación también a que después puedas ver el video y lo vayas viendo con toda calma. Dice el credo que Cristo es desde siempre. Cristo ha existido siempre porque es Dios. Hoy vamos a conocer a esta segunda persona de la Santísima Trinidad, conocer la persona de Cristo. A esto se le llama Cristología. E inicia una hermosa aventura, dijimos la semana pasada. Hagan de cuenta que en el tren de la fe empieza a moverse con el... En la medida en que vayamos avanzando, en la medida que va a llegar un momento en que, mira, solito, se va a ir solito. Pero en este momento sí es importante que empecemos a abrir el corazón para esta hermosa aventura. Y lo vamos a conocer, como lo hemos dicho siempre, con nuestras herramientas, con nuestras capacidades, con mi inteligencia. Este es el gran también secreto, no es la palabra secreto, este es el gran reto para todos nosotros, porque siempre nos han dicho, no, si tú crees en Jesús, entonces no eres un hombre de ciencia. Si tú crees en Dios, entonces no eres un hombre ¿cómo se llama? Científico y demás. No, ya veíamos hace 8 días qué es el método científico, qué es el método legal. Más bien sepamos utilizar nuestra inteligencia para comprender a este verdadero Dios. Con nuestras capacidades, vamos a tratar de analizar, fíjate, el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, nadie puede, nos rebasa. No estamos diciendo que lo vamos a absorber, vamos a estudiarlo, analizarlo. Vamos a apreciar a Cristo en su naturaleza divina. Ya vimos su naturaleza humana. Nació, creció, tuvo sueño, tuvo hambre. Hoy su naturaleza divina. Y es que mira, guiados por el Espíritu Santo, dijimos con nuestras capacidades y herramientas, vamos a entendernos. Vamos a hablar con precisión. Vamos a tratar de no confundirnos, de ser objetivos, cuidadosos al expresarnos. Y vamos a intentar poner un lenguaje sencillo, simple y claro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la esencia de Dios, aquello que lo hace ser. Fíjense con qué vamos a arrancar. Una pregunta muy interesante. ¿Jesús es Dios? La respuesta es sí. Jesús es Dios. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a tener un poquito de precisión en el lenguaje para que nos abra el campo de la comprensión. Si yo digo Jesús es Dios, es correcto. Y si yo digo Dios es Jesús, la respuesta es bueno, sí, también, porque el Espíritu Santo también es Dios y el Padre también es Dios. Entonces decir que Dios es Jesús, sí, pero hay que explicar por qué. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ese es nuestro tema el día de hoy. Entonces, con nuestras capacidades, vamos a pedir humildemente, como decíamos, al Espíritu Santo nos permite entenderlo para amarlo. La intención no es vanagloria, la intención no es conocimiento puro, la intención no es, conocer a Jesús para amarlo. Y al amarlo, entenderlo. Y al entenderlo, vivirlo. Y al vivirlo, transmitirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Así es que vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Quise poner este ejemplito. ¿Qué necesito saber o qué necesito saber para poder entender qué es la sinapsis? Lógicamente, ¿qué necesito saber para entender qué es la sinapsis? ¿O qué necesito, dice aquí, para entender la sinapsis? La primera pregunta sería, ¿qué es la sinapsis? Y eso no está mal. Mira, lo puse a propósito, es un ejemplo que puse a propósito. Ok. Si yo te dijera que la sinapsis es la conexión que hay entre una dendrita y otra en nuestro cerebro. El conocimiento se da precisamente cuando se surge la sinapsis en nuestro cerebro, cuando se da la conexión entre una dendrita y otra. Ahora la pregunta sería, ¿sí me explico? Tenemos que ver qué es la sinapsis, ya se los dije.
Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿y qué es eso de conexión y de dendrita y bla, bla, bla? ¿Sí se acuerdan todo esto? Bueno, esto lo quise poner a propósito y busqué un ejemplo un poco difícil para que pudiéramos entender lo que vamos a hablar de la Santísima Trinidad. No podemos hablar de Dios uno y trino si no entiendo su naturaleza, si no entiendo cuando hablamos de la persona divina, la persona humana. Bueno, explícame todo eso. ¿A qué quiero llegar? Bueno, concluyendo en el ejemplito, la sinapsis es esta conexión que se da entre una dendrita y otra. Las neuronas tienen como ramificaciones. Cuando hay una conexión entre ellas es cuando se da el chispazo eléctrico y llega el conocimiento. Si explico, por ejemplo, en este momento, ya el simple hecho de que tú sepas qué es la sinapsis, ya hubo cerebro y ya, si tú quieres lo adquieres, se queda para tu disco duro a largo plazo o a corto plazo y dentro de 8 días ya se nos olvidó o puede formar parte de, pero eso ya es otra cosa. Pero ¿por qué quise poner este ejemplo? Porque para hablar de ese tema tendré que entender algunas cosas básicas. Bueno, precisamente para entender la naturaleza divina de Cristo debemos tener presentes conceptos como cuál: naturaleza, persona, perfección, procesión o procedencia y engendrar. Esos son estos conceptos que vamos a definir para poder entender la Santísima Trinidad y concretamente a la segunda persona, Jesús. Muy bien, entonces vamos a empezar con naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es en sí para nosotros y en esencia la naturaleza? Mira, la naturaleza son las propiedades que tiene un ser de manera innata, con lo que fuiste creado. Aquello que tú tienes de manera innata. Antes de nacer tú ya tienes esas propiedades, ¿sí me explicó? Y no se te pusieron posteriormente. Cuando tú naces eres. En cuanto al varón, eres hombre o mujer. Ya si después tú quieres empezar a decir que te consientes o que te autopercibes, está padre de tu parte. Pero la naturaleza es aquello con lo que el ser es, con el que el ser nace. Y todo, por eso hablamos de la naturaleza, aquello que es y no ha sido intervenido por nada. En cambio, si adquieres algo posterior, eso ya no es natural. Por ejemplo, la catsup. Obviamente la catsup no es natural. No hay árboles que salgan catsups. O sea, no, sino que ya pasó por un proceso. Cuando hablamos de naturaleza es aquello que no ha pasado por ningún proceso, aquello que es así por su ser, por su esencia, por su origen, desde que nació, desde que se originó, así es. Esa es la naturaleza. Si vamos bien hasta acá, ya si le agregas alguna cosa, eso ya no es natural o ya no es parte de su naturaleza. Está fácil de entender eso. Pero quédense con ese ejemplo. En Dios las propiedades subsisten desde la eternidad, es decir, Dios desde que es, así es. No se le atribuyó cosas posteriores. Dios, su naturaleza es que desde que Él es, así, siempre ha sido así. ¿Sí vamos bien hasta acá? E igual que en el caso del concepto de la naturaleza, aquello que existe desde que existe, así es. Si ya tú y yo nos hacemos otras cosas, bueno, ya será punto y aparte. Un tatuaje no es natural. ¿Sí me explico? Eso no forma parte de la naturaleza. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ok, ahora bien, distinguir entre lo tenido desde el principio de nuestro ser y lo que hemos adquirido posteriormente va a ser importante para entender a este verdadero Dios. ¿Sí me explico? Porque Dios es desde siempre, esa es su naturaleza. Ahora vamos a ver cuál es su naturaleza. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Segundo concepto que debemos de tener claro es el de persona. ¿Qué es una persona? Ser con capacidad para relacionarse espiritualmente desde esa perspectiva de lo que estamos hablando. Aquel que puede relacionarse espiritualmente, es decir, en cuanto a su esencia espiritual. De este modo la persona se opone a la cosa. No es cosa por su capacidad de relacionarse. Es decir, yo no me relaciono con la botella de agua, no, me relaciono con otra persona. La persona tiene esta capacidad de relacionarse. Y no me relaciono con los animales por su capacidad espiritual. Sí interactúo con ellos, pero hablando del aspecto espiritual. Nosotros tenemos la capacidad de interactuar, no solamente ciertamente en el aspecto espiritual, pero en las emociones, en los sentimientos, y eso nos permite interactuar. Una persona será aquella con esa capacidad de relacionarse, aunque tenga forma de persona y es un maniquí. No es una persona. La persona será aquel ser que tenga una propia naturaleza, lo vamos a hablar más adelante, pero aquel ser con el que nos podemos relacionar espiritualmente. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien,
cabe recordar el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio lo vimos en nuestro tema número 4, que se llamaba El amor implica responsabilidad. Es importante recordar ahorita el árbol de Porfirio para entender esta relación de la persona y también los niveles de los seres que existen. Esta de la responsabilidad de ser hijos de Dios para evidenciar la diferencia de persona a los demás seres. Se los pongo de esta manera, no sé si te acuerdas del árbol de Porfirio, para rápido. Y decíamos, todo lo que existe es. Si no existe, pues no es. Y se acabó. O sea, filosofía pura. ¿Se acuerdan? Si lo que existe para su existencia requiere de la materia, es un cuerpo. Si lo que existe para que exista no requiere de la materia, es un inmaterial, o sea, un espíritu. ¿Sí vamos bien? Por lo tanto, ¿una piedra existe? Sí. ¿Es? Sí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene materia. Un ángel, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, existe sí, es sí, pero no requiere de la materia, espíritu. ¿Vamos bien hasta acá? Aunque este árbol de Porfirio es del siglo III de antes de Cristo, es importante comprender la visión que se tiene de las especies, que es lo que queremos entender en este momento, para llegar al concepto de persona. Ahora, si este cuerpo que existe, si este cuerpo tiene vida, pues es una piedra. Si tiene vida, es un viviente. Si no tiene vida, obviamente es un inanimado, una piedra. Pero si tiene vida, es un viviente. ¿Sí vamos bien hasta acá? Si este viviente tiene instintos, entonces es un animal. Si no tiene instintos, entonces es un vegetal, con la intención de ir poniendo como en niveles a todas las especies que existen. Hoy en día también se comprueba, pues siglo III antes de Cristo, que los vegetales también tienen un sentido de percepción, no propiamente instinto, pero sí percepción. ¿Estamos de acuerdo? Pero ciertamente un animal es diferente a un vegetal. Y por último, si este animal tiene racionalidad, inteligencia, voluntad y libertad, es una persona. Si no tiene inteligencia, voluntad y libertad, es una bestia. Y por eso todos los animales son unas bestias. ¿Sí me explico? Porque no son seres humanos. De ahí que a las personas o a este ser material con cuerpo viviente, animal racional, le llamaban Homo sapiens. Es decir, los mismos perpensantes. Todos esos que están aquí, esta manada, que son racionales, el Homo sapiens. Normalmente confunde la palabra homo con hombre, no sé por qué, pero homo es homogéneo, igual, pues, los mismos que piensan, ¿va? O todos los que son pensantes. Estas que son pensantes, claro, hablándolo filosóficamente, tú y yo hablándolo espiritualmente, es estos que son hombres, personas, tienen la capacidad de relacionarse espiritualmente. Solamente ellos. ¿Estamos bien hasta acá? Por eso es importante que tengas claro el concepto de persona. No podemos humanizar a un guajolote, aunque lo vistamos y le pongamos y lo llevamos en una carriola, pues es un animal, es una bestia, un ser irracional. Más bien el hombre que busca humanizar a los animales, bueno, es otra cosa, ¿no? Más bien ni siquiera el hombre, algunas personas que buscan ello. Pero al menos a lo que nos interesa ahorita en el árbol de Porfirio es entender la diferencia entre los seres creados. ¿A qué voy? Vamos al siguiente concepto, que es perfección. ¿Qué es perfección? Las propiedades, fíjate lo que voy a empezar a decir, las propiedades que conforman la naturaleza del ser, aquello con lo que surgió, con lo que existió, con lo que se originó ese ser. Esas propiedades que ese ser tiene se le llama grados de perfección. Ejemplo, el mineral, la piedra, ¿cuál es su grado de perfección? Su existencia, existe ya. Sin embargo, los vegetales tienen un grado de perfección mayor al de la piedra. ¿Por qué? Porque tienen vida. Por lo tanto, el grado de perfección con relación a las propiedades con las que nace, con las que fue creado, son mayores que las del anterior nivel. En cambio, los animales, por su instinto, tienen un grado de perfección mayor al de las plantas, por esta capacidad instintiva de poder realizar ciertas cosas. Su grado de perfección es mayor que el de las piedras, pero también que el de las plantas. ¿Vamos bien hasta acá? Obviamente el grado de perfección del hombre es mayor al de los animales, por su naturaleza, por su esencia, su inteligencia, voluntad, lo que lo hace ser. Este grado de perfección es el que tú y yo vamos a hablar en cuanto a la perfección. No podemos hablar de grado de perfección de una planta similar al grado de perfección de un ser humano, aunque ambos seres creados son perfectos, pero cada quien
a este nivel de perfección por sus capacidades que tienen por naturaleza. ¿Sí se va entendiendo? Como que la sinapsis, ¿sí se va entendiendo? Bueno, por naturaleza, con lo que fue creado desde el origen. Bueno, el hombre igual por su inteligencia y voluntad. Bueno, el Ser Supremo, Dios, suma en sí todas las perfecciones. Él es la perfección absoluta. Dios, desde su ser, desde su esencia, Él es perfecto. Bueno, no es perfecto, Él es la perfección. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí se va comprendiendo? Y obviamente en el nivel, pues obviamente la naturaleza divina no la tenemos nosotros, ni la vamos a poder tener, la naturaleza divina. O quién sabe, vamos a ver. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Dios posee entonces la suma perfección infinita. De aquí su eternidad. Él es infinito, su omnisciencia, todo lo conoce, todo lo sabe, su omnipotencia, todo lo puede en grado infinito de su voluntad, de su querer. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, nos faltan algunos conceptos, ya vamos. Procesión o procedencia o procesión, es importante que también tengas claro este concepto. ¿A qué se refiere? A la causa y efecto. Todo tuvo un origen, todo tuvo algo que lo continuó. Se le llama causa y efecto. Si en este momento me empieza a salir aquí un moretón, no puedo decir, qué raro. No, algo lo originó. Tendrá que haber aquí adentro algo que originó ello. Si vamos bien hasta acá, para que yo existiera, pues se requirieron mis papás, causa y efecto. Lo que procede de algo o alguien. Puede ser de dos formas, fíjense, esto es interesante. Aquello que procede de algo o alguien puede ser de dos formas. De forma inmanente, que permanece dentro del que las procede, y de forma transuente, que salen de aquel que las procede. Un ejemplo muy sencillo, de manera inmanente, pensar en tu hijo. ¿Sí me explico? Pensar en que te gustaría tener un hijo. ¿Ese pensamiento existe? Sí. ¿Es? Sí, pero en ti. Sí, pero en ti, dentro de ti. Nadie lo conoce más que tú. Pero cuando llega el hijo, entonces ya es una procesión tuya, pero transuente. Ya está aquí la evidencia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esto también es muy importante que lo entendamos, y más en el caso de la divinidad de Dios, del Dios uno y trino. La procesión inmanente, aquello que existe en ti, y aquí está, y existe en ti y ahí está, y tú lo conoces, solamente tú. Pero cuando eso se hace material, se hace evidente, se le llama procesión, porque salió de mí, pero transuente. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ok. Procedencias de Dios. En Dios también se dan dos procedencias inmanentes, tienen lugar dentro de Él, de su esencia divina. Ahí es donde está el misterio de la Santísima Trinidad, en su ser. Él es en esencia. ¿Sí me explicó? Él es. Y hasta ahí, aunque yo quiera dar más definiciones, Él es. Y esa procesión es inmanente, porque está dentro de Él y solamente Él lo conoce. Es un misterio, nadie lo puede conocer. Lo podemos estudiar, pero nadie lo puede conocer. El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan de eso? Misterio no es sinónimo de que oculte, no, sino que sencillamente mi capacidad no me lo va a permitir comprender. Más, si lo comprendiera me muero, dicen por ahí. ¿Sí me explico? O sea, sencillamente lo que sí puedo es, con mis capacidades, entender que si dentro de mí hay ciertas situaciones que puedo yo proceder o emanar de mí, sí lo puedo, pero están aquí adentro. Y cuando las hago materiales, entonces ya son transuentes. Bueno, en Dios las procesiones transuentes son, por ejemplo, lo que sale de Él, lo que podemos ver, la creación. Lo decíamos al principio, si yo veo la creación, deduzco un creador. Y en Dios la creación es. ¿Se acuerdan? Él es el origen de todo. Eso es lo que puedo ver. Cuando veo una escultura, deduzco un escultor. Cuando escucho una canción, deduzco un compositor. Pues cuando veo la creación, esa es una procesión transuente. ¿Qué crees? Que aquí tengo una idea bien padre para escribir una canción. Ya existe, ya está ahí, se va formando. Pero cuando ya la escuchas, aquí es interna, es inmanente. Cuando la escuchas es transuente. ¿Sí ya se va? Esto ya quedó claro también. Es importante ello. En el caso de Dios, precisamente, lo que es inmanente de Él en la Santísima Trinidad, la creación y demás, pero el mismo Cristo. El mismo Cristo es una procesión inmanente de Dios. Existe en Él desde siempre. Cristo es también como parte de. Y bueno, transuente, cuando ya estuvo con nosotros, decíamos la lección pasada, de manera corporal. Cuando viene la encarnación del Hijo del Hombre, es esta procesión transuente, que podemos ver
aquello que había en el seno de Dios, en el interno de Dios. Por eso dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel que el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Órale, Dios está actuando bien el Espíritu Santo en nosotros. Elementos en las procedencias. En toda procedencia existen dos elementos. Aquel de quien procede otro y ese otro de quien procedió. ¿Sí me explico? Un ejemplo, el Padre y el Hijo. La pregunta de los 64,000. ¿Yo procedo de mi papá o mi papá procede de mí? Piensen, está muy obvio, ¿no? A ver. Pues claro, o sea, primero fue mi papá y luego yo procedí de él. Esto va a ser importante también que lo tengamos claro. Por cierto, vi un video por ahí que alguien le pregunta, bueno, a ver, ¿y tu mamá es más grande que tú, más chica que tú? Bueno, obviamente entonces no se comprende este concepto de la procesión. ¿Sí vamos bien hasta acá? Procesión de proceder. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Relación de la procedencia. Fíjense, esta procedencia de la que estamos hablando, de donde hay alguien que hace que proceda a otro, ¿sí me explico? Y ese otro que fue procedido de algo o de alguien, tiene varias relaciones. La primera es en el orden en el que se da la procedencia. Ello hace que se distinga uno del otro. Ejemplo, el sol y el calor. Piénsalo. ¿Quién procede de quién? El calor procede del sol. El calor procede del sol. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esa se le llama relación de origen. El calor es porque existe el sol, porque emana del sol, por así decirlo. No, perdón, porque su origen es el sol. ¿Por qué? Porque hay una relación que es de emanación. Por ejemplo, el río versus el arroyo. El arroyo lleva su cauce y todas las ramificaciones que salgan se les llaman arroyos. Esta es de emanación, salieron del río. Sí vamos bien hasta acá, pero al final es una relación que procede de... Y la del Padre y el Hijo. La relación que se da entre el Padre y el Hijo se llama de engendración, porque el Padre engendra al Hijo y no al revés. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora escúchate, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, recuerdan, nacido del Padre, engendrado, no creado. Y tú y yo siempre hemos tenido clara, supongo, esa procesión, que Cristo fue engendrado. Bueno, si tenemos claro esto, vas a poder dimensionar la Trinidad y a Dios en su plenitud. ¿Por qué? Porque también vas a encontrar doctrinas que dicen, no, Dios también creó a Jesús. Bueno, no es así. ¿Me explico por qué? Porque Jesús es una procesión inmanente, es decir, existe desde siempre en Dios. Más bien cuando se hace una procesión transuente es cuando tú y yo podemos comprender al Cristo. Y gracias al Cristo hemos podido comprender al Padre. Y esto de cristianismo se vuelve distinto porque efectivamente nadie puede conocer a Dios. De hecho, el pueblo judío dice, nadie va a poder comprender a Dios. Y de repente llega Jesús y dice, no, a Dios le puedes llamar Padre. ¿Cómo crees? Bueno, es más, Abba, Papito. Y Cristo nos viene a enseñar una relación más plena con Dios. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ok. Ahora bien, último concepto a entender, que ya lo vimos, el de engendrar. ¿Qué es engendrar? Acto por el cual se transmite vida a otro resultando semejante al primero. Es decir, yo procedo de mi papá, él me engendró. No es posible que de mí se engendren guajolotes. No es posible. ¿Sí me explico? Más bien es la naturaleza. Yo voy a engendrar naturalmente a otro ser humano. ¿Sí se va comprendiendo? Bueno, engendrar es el acto por el cual un ser transmite vida a otro, resultando semejante al primero. A ver si es cierto. Hasta aquí ya lo de la sinapsis y con todos estos conceptos. En el caso del hombre, el que engendra y el engendrado son personas distintas, ¿cierto? El que engendra, el Padre, y el engendrado, el Hijo, son dos personas con capacidad de relacionarse espiritualmente, cada quien por su cuenta, de manera distintas, individuales, cada quien es. ¿Estamos de acuerdo? Yo no soy mi papá, ni mi papá soy yo. No digo ni yo, ni mi papá, no. Y además, con propia naturaleza. Cada quien desde que nacimos tenemos nuestras propias, o sea, nuestras características y propiedades. Un ejemplo muy concreto, cada uno posee sus propiedades innatas particulares. Es verdad que muchas cosas por la generación de la especie se heredan, color de piel, color de ojos, claro, incluso hay
papá y papá e hija, o papá e hijo, mamá e hija, mamá e hijo, que son 2 gotas de agua, hasta dicen, están igualitos, claro, porque fue engendrado de él. Y ciertamente son 2 personas distintas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Con una sola naturaleza, en este caso son seres humanos. ¿Sí vamos bien? Ok. Dios uno y trino. Con todo lo anterior, veamos aquello que no podemos entender, pero sí estudiar el misterio de la Santísima Trinidad. A partir de ese momento sí, empieza a escuchar todo lo que hemos hablado. Dios tiene una naturaleza. Fíjate, Dios tiene una naturaleza y además distinta a la nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Porque mi naturaleza es humana y su naturaleza de Él es divina. O sea, no es que Él haya sido primero humano y luego se convirtió en divino. O sea, no. Su naturaleza, su esencia, su ser es, Él siempre es. Siempre ha tenido esa naturaleza. Como yo siempre he tenido mi propia naturaleza. Vamos bien hasta acá, fíjate, ya lo podemos como entender con claridad. 2. En Dios hay 3 personas. Yo no soy mi papá, ni mi papá soy yo. ¿Sí me explico? O sea, ni yo soy mi hija. O sea, en Dios hay 3 personas perfectamente distintas. En la unidad de una sola naturaleza. Oye, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿Y el Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Entonces son 3 dioses? No, un solo Dios en 3 personas, con capacidad de relacionarse uno con otro, pero con una sola naturaleza. ¿Sí me explico? Muy sencillo, aquí hay muchas personas, pero ¿cuántas naturalezas hay? Una. Todos somos seres humanos. Si hubiera aquí un perrito, como la otra vez, un perrito, aquí ya habría muchas personas, otro ser viviente, pero este ser viviente no es persona, ni cuenta con nuestra naturaleza. En el caso de Dios, son 3 personas con la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza? Que desde que son esas personas, han tenido la naturaleza divina siempre, porque es su ser, es su esencia. Dijimos que la naturaleza es aquello que se tiene de manera innata, desde su ser, aquello que te hace ser. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, las 3 divinas personas son perfectamente iguales, al mismo tiempo que la distinción de cada una es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Son 3 personas iguales, pero ciertamente hay distinción perfecta entre cada una de ellas. Existe una armonía perfecta de convivencia. Ahora bien, el misterio de la Santísima Trinidad, fíjate, en Mateo 11, del 25 al 26, lo que decíamos, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Aquí muchas personas se tropiezan cuando sus doctrinas, obviamente, que se desligan de la Santa Madre Iglesia, dicen, ahí está, si Jesús le está hablando al Padre, que dice que el Padre es uno y Jesús es otro. ¿Sí? Estos son 2 dioses. ¿Sí me explico? O sea, esto lo aprendí yo desde el catecismo, pero bueno, hay que explicarlo. Cristo dice, te alabo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció mejor. Y créanme, no quiero caer en ningún tipo de soberbia, pero desde que yo en el catecismo me enseñaron esto, yo siempre he comprendido estas 3 divinas personas, un solo Dios verdadero. Y es precisamente el cristianismo lo que le da sentido al cristianismo. Por eso es que tú y yo no somos judíos. El judío tiene claro que Dios es uno. Shema, amarás al Señor tu Dios. Y cuando hablan del Señor tu Dios, tienen la percepción de lo que para ti, para mí es el Padre, el Creador. ¿Sí me explicó? Y cuando llega Cristo, obviamente Él no puede ser Dios. ¿Cómo vas a encerrar a Dios en toda su omnipotencia que acabas de decir? En una persona. Se le llama unión hipostática. Pero eso también lo tenemos que ir comprendiendo y analizando y estudiando. Ahora bien, este misterio ha sido enseñado por la Iglesia. Se explica de manera teórica y por partes. Para nuestra comprensión, lo que yo estoy haciendo de engendrar, persona, naturaleza, para que tú y yo lo comprendamos, pero Dios es acto puro, en Él ni siquiera se da esto. Tú y yo lo estamos haciendo para nuestra comprensión. Dios es. Por cierto, alguna persona aquí en el grupo le preguntaba, bueno, pero entonces Dios es o no es. Dios es.
Pero existió, existe o cómo Dios es. ¿Sí me explico? Porque Él es, y ya, dijimos que todo lo que existe es, Dios es, y ya. Todo lo demás es parte de nuestra comprensión por obra del Espíritu Santo y a quien Dios se lo quiere revelar. Es un don, es un regalo. Es una, como decíamos también, es una de las virtudes teologales, que son virtudes infusas, dadas por Dios. Hagas lo que hagas, tú no vas a poder ni acrecentarla, te lo da Dios. Por eso más bien dispongámonos al Espíritu Santo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual y lo que estábamos diciendo. Ahora bien, Dios es acto puro, inmutable, eterno, sin posibilidad de cambio o variación. Por lo tanto, Dios es. El principio de todo es el Padre y tiene dos procesiones inmanentes dentro o sea, en Dios, en su esencia, siempre ha existido. Una según la acción de entender, el Hijo. Otra según la acción del amar, el Espíritu Santo. Ahora bien, por vía del entendimiento, el Padre se conoce. El Padre se conoce y el Padre es. Tú y yo también nos conocemos, pero por otra vía. Lo mismo que en nosotros cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando tú y yo pensamos en nosotros mismos, empieza este autoconocimiento. En Dios esto es pleno también. Pensar en la Trinidad ya de suyo nos acerca a Dios. Solo que en Dios la imagen es perfectísima. Traté también de graficarlo con algunas imágenes. Vamos a ver si lo podemos entender. De forma sencilla. Cuando tú y yo nos vemos en un espejo, estamos viendo nuestra imagen. Pero el que está del otro lado no soy yo, es mi imagen. Porque porque yo estoy aquí. ¿Sí se va entendiendo? El reflejo que está allá es mi imagen, pero yo no soy él. Bueno, sí, es mi imagen. Pero no quiere decir que esa persona tenga capacidad de relacionarse o la imagen tenga naturaleza propia. O sea, no, es solamente mi reflejo. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Por qué digo esto? Cuando Dios se mira a sí mismo, si fuera así posible, cuando Dios se mira a sí mismo, Él es. Y cuando Él se ve, se está viendo a Él mismo y a quién es, no a su imagen, sino a Él mismo. Y por eso decimos que Dios es esta unidad perfecta, armónica. Quise ponerlo con esta imagen, que también me la encontré en internet. Se me hizo muy interesante por el concepto del triángulo, pero por el rostro de la imagen que nos presentan. La acerqué, y entonces es esta manera en que tú y yo, en nuestra capacidad, intenta explicar a este Dios uno y trino. Porque es un solo rostro, pero ahí están los tres rostros, son una sola cabeza, los tres rostros. Y si tú tapas, por ejemplo, los dos primeros, pues tú vas a ver aquí a una persona, o aquí a otra persona, o aquí en medio de los dos. ¿Sí me explico? Es una manera en que uno quiere graficar cómo Dios es uno y trino. Hay muchas formas más. El hombre en la búsqueda de esta respuesta, de encontrarse con aquel Dios que en Cristo nos va a revelar. Ahora bien, engendrado, no creado. ¿Te acuerdas? Esto lo decimos en el credo. Cristo no fue creado. Cristo fue engendrado. ¿Qué dijimos que es engendrado? Que procede del Padre. ¿Sí me explico? Y cuando decimos que procede, que Él es una procesión inmanente, que está desde siempre en la intimidad de la Trinidad, pero que se hizo transuente precisamente, y que es lo que tú y yo conocimos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, el Padre engendra al Hijo y no al revés. Esto también ya lo entendimos. 2. Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, engendra a Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y no al revés. Pero no porque haya un proceso cronológico. Para ti, para mí sí, para que lo entendamos. Pero Dios es acto puro. Él es desde siempre. Ahora bien, que procede del Padre y del Hijo, también lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que procede, o sea que también es una procesión inmanente y también es una procesión transuente. Esto también ya lo tenemos claro. La segunda procesión inmanente es la de la voluntad, es decir, el querer, el amar. El amor que procede del Padre y del Hijo, precisamente es Dios, Espíritu Santo. Pero es una persona, y ya dijimos la característica de persona, con una naturaleza divina, pero es un solo Dios. Vean cómo ya a estas alturas, créeme que si alguien ahorita llega, entra y, órale, o sea, no entiendo, ¿sí? ¿Qué es la sinapsis? No, es empezar a platicarlo poco a poco. Ahora bien, tres personas en un solo Dios. Uno es el que engendra, otro
el engendrado. El tercero es el amor que procede de ambos. Imagínate al pobre catequista tener que explicarle algo así a un niño. Y es importante porque al final el Espíritu Santo es que en la mente del niño, en el corazón del niño, lo entiende y lo comprende. A lo mejor en un primer momento te acuerdas del 3 por 6, 18. ¿Y cuánto es 6 por 3? Bueno, es que la de 6 todavía no me la sé. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero ahorita tú y yo con esta edad es muy, para mí, hermoso poder acercarnos al misterio de la Santísima Trinidad. Ni siquiera decir poder comprenderlo. ¿Se acuerdan que grandes padres de la Iglesia lo han intentado? Y el ejemplo más, creo, cercano que todos tenemos es el de San Agustín. ¿Se acuerdan? Que caminando por la playa, tratando de analizar 3 personas, un solo Dios, 3 personas, pero el Padre es el Hijo, ¿cómo? Y encuentra a un niño que iba al mar, agarraba con sus manitas agua, ¿se acuerdan? Y las echaba en un hoyito que él había cavado en la arena, a un hoyo que había hecho ahí, grande, ¿no? Sus capacidades, y él le echaba el agüita. Iba por más agüita y la traía y la ponía ahí. Y San Agustín, pensando, lo ve y le dice, ¿qué hace el niño? Y le dice, pues mira, pretendo meter toda esa agua que está ahí en este hoyito. Le dice, eso es imposible, ¿eh? Humanamente nunca lo vas a poder lograr. Y le dice, niño, pues así te pasa a ti con el misterio de la Santísima Trinidad. No cabe en tu cabecita, ¿sí me explicó? Y cuando se da cuenta San Agustín, desapareció el niño. Es una bonita historia que nos platican también para poder graficar. No es que estemos pretendiendo, estamos nosotros acercándonos a las palabras de Cristo. Nadie conoce al Padre, sino solo el Hijo, y aquel el que el Hijo se lo quiera revelar. Y tú y yo, en la humildad de pedirle al Espíritu Santo, estamos queriendo comprender este hermoso misterio de la Santísima Trinidad. Por tanto, son 3 personas distintas. Ninguna es anterior a las otras personas por el principio de la naturaleza, porque desde que existen son, desde que existe es. ¿Sí se va entendiendo? No se le puede adquirir algo posterior. Ya dijimos, ¿qué es la naturaleza? Aquello con lo que el ser existe, con el que el ser surgió, procesó, aquello innato. La casa ya no es natural, ya no es su naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es por su naturaleza desde siempre. Existen desde siempre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Segundo, que las unen en igualdad de un solo Dios. Y ahora sí, ¿te acuerdas de nuestro catecismo? El Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu. Oye, ¿y entonces son 3 dioses? Un solo Dios en 3 personas, si quieres verlo así, una sola naturaleza en 3 personas. A esto se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Vamos bien? Ok. Una manera en que el mundo hoy, que tú y yo hemos tratado de entender este misterio, esta unidad de 3 personas en un solo Dios, siempre lo han planteado con el triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque es un triángulo, pero que tiene 3 lados iguales, pero ningún lado es el mismo que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero son un solo triángulo. También esta es una manera muy gráfica de poderlo explicar. Y en esta imagen que me encontré también es muy importante. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces ¿el Padre es el Hijo? No. Dijimos, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Dios es Jesús? Bueno, no solamente. ¿Sí se acuerdan? ¿El Padre es Jesús? No. Bueno, hay otra doctrina protestante que dicen que Jesús, aquel que fue clavado en la cruz, era el Padre también. ¿Sí me explicó? Bueno, no es así, o sea, no es con esa visión. ¿Sí me explicó? Dios, en este caso Jesús, verdadero hombre, que se entrega por nosotros en la cruz. Pero aquí estamos hablando de la unión hipostática. Fíjense ya cuántos temas tenemos y cuántos conceptos podemos hablar de manera teológica, y ya no nos quedamos así como que, órale. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dios es el Espíritu Santo? No. ¿Sí me explico? ¿El Espíritu Santo es Jesús? No. Más bien es, el Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. Pero cada quien con sus propias procesiones también transuentes. Lo que conocemos de ellos. Por ejemplo, vamos hacia allá. Conocimiento por su acción. Acuérdense, procedencias transuentes. Lo que emana de él
y lo podemos ver. Por ejemplo, en el caso del Padre, Dios Padre, ¿qué conocemos de Dios Padre? La creación. La salvación del hombre por su caída del pecado que habíamos en las primeras sesiones. El destino final del hombre. Tú y yo siempre decimos eso, es el religare, volvernos a unir con Dios, verdadero Dios por el que se vive. Ahora bien, la procesión transuente del Hijo, imagen de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, procesión inmanente de Dios. La palabra, la redención, fundación de la iglesia, el juicio final, con Jesús, ahora sí tenemos tú y yo claro, cuando hablamos del juicio final, estaremos frente a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquel que nos va a llamar y nos va a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. ¿Se acuerdan? Mateo 25:31, el juicio, a Jesús. La cabeza de la humanidad, la cabeza de la iglesia, el ungido de Dios, Cristo. Y el Espíritu Santo, el santificador, los dones, los carismas, la fe, la esperanza, la caridad, la acción, la sabiduría. Eso es la procesión inmanente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que actúa en ti cuando brota de ti el amor para perdonar a aquel que te hizo daño. Esa es una procesión inmanente del Espíritu Santo en ti. Mientras, ¿sí vamos bien? Así entonces, la Trinidad en la creación. Mira, en la Sagrada Escritura, nuevamente en el Génesis y nuevamente en el primer capítulo, versículo 1, Génesis 1:1 dice, Dios Padre es el principio de todo, Dios Espíritu Santo la acción y Dios Hijo la palabra. En el principio no existía nada, ¿se acuerdan? El Espíritu del Señor revoloteaba. Y entonces Dios dijo, hágase. Y se hizo. Por Él se hicieron todas las cosas. Fíjense, esto ya el mismo San Juan, el evangelista, nos abre una visión teológica de Dios increíble. Ahora bien, el Dios uno y trino que se revela. En Génesis 1, pero del 1 al 26, sucede algo. Cuando Dios crea, dice, hágase, y se hace. Háganse las plantas, que broten tal. Pero cuando llega el versículo 26 y va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí me explicó? Y es curioso porque uno lee el texto, y si fuera uno un erudito de escritura, diría que hay un error, porque aquí este es un plural, como si hubiera más personas. ¿Sí me explicó? Este Dios que se revela. Mientras que en la creación principio dice Dios que exista, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre. ¿Hagamos? ¿Sí vamos bien? Obviamente esto es precisamente Dios que se va revelando. Cerramos con lo siguiente. Dios revelándose en Jesucristo. En Lucas 1 del 31 al 32 va a estar ahí para que se acuerden y pausen el video. Es cuando precisamente dice, concebirás a un hijo, será llamado Hijo del Altísimo. Esto lo dice el ángel, ¿se acuerdan? Allá en Lucas 3 del 21 al 22 y también Salmos 2:7 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan? También esto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Mateo 17:5 y en Isaías 42:1. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y precisamente en estos momentos también de los textos que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del bautismo de Jesús, esta revelación de la Santísima Trinidad, el Cristo, la segunda persona bautizándose, precisamente la voz de Dios que se escucha, la primera persona, y el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿se acuerdan? La Santísima Trinidad. Hay muchísimos textos también allá en Deuteronomio 18, de 17 al 19. Suscitaré un profeta, pondré mis palabras en su boca. Ahorita me vino a la mente también cuando estos tres hombres vienen a decirle a Abraham que iba a tener ya un hijo, que el año que viene iba a tener un hijo. Y Abraham hace ofrenda para estos tres hombres. ¿Se acuerdan? Bueno, y allá en Juan 12, 27, 30 dice, le he glorificado y le glorificaré de nuevo, o de nuevo le glorificaré. Jesús es la primera persona insertada en el seno de la Santísima Trinidad de nuestra naturaleza. ¿Cómo de nuestra naturaleza? Sí, porque Cristo es
Y por eso entonces tú y yo tenemos este hermoso acercamiento al Padre, no por nuestros méritos, sino por Cristo. Porque Él se hace hombre. Visto la caída del ser humano, nuestras arrogancias, nuestras soberbias, nuestro pecado, ¿sí me explicó? Decíamos la vez anterior, si yo me caigo en el pecado y entonces Dios desde el cielo mete su mano y le hace, ay, mijito, póngase abusado, vámonos. Cada vez que yo me caiga, Dios tendría que meter su mano y levantar. No. ¿Qué es lo que hace precisamente Dios para acercarnos a la intimidad de Él? Se hace hombre. Y una vez hecho hombre, está a un lado de nosotros y cae por nuestros pecados, pero se levanta. Y al levantarse nos vuelve a dignificar y nos vuelve a religar y a unir con este Dios eterno, que siempre ha existido por su naturaleza. Sí se van, y podríamos profundizar y entrar más, pero en este momento es comprender entonces que Jesús es verdadero Dios por su naturaleza divina, es verdadero hombre por su naturaleza humana, unión hipostática. Pero este Dios que existe desde siempre es el que nos muestra la plenitud del Padre. Aquel que quiera conocer al Padre tiene que conocer a Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Por eso tú y yo, nuestro tren ahorita, miren ya, empieza este hermoso y maravilloso caminar para encontrarnos con la persona del Cristo, para vivir como Cristo y para ser otro Cristo, alter Christus. Muy bien, pues la tarea entonces, bueno, no tarea, a manera de trabajo en casa, apúntalo porque vas a leer Filipenses 2, del 6 al 11. Pídele al Espíritu Santo te permita comprender lo que estás leyendo. Y en una libreta escribe el primer versículo y a la derecha escribe qué piensas de lo que se está diciendo ahí. Luego el segundo versículo y escribe qué piensas de lo que se está diciendo ahí. Si lo logras vas a tener un encuentro hermoso y pleno con Dios uno y trino. Te lo juro, o sea, no sé, claro, cédete al Espíritu Santo, desecha toda pereza espiritual, todo odio, todo, ¿sí me explicó? Y como decimos al final, y tú eres Dios, Espíritu Santo, y siempre nos acompañas, ayúdanos, y haz que siempre nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí, no sé si algún comentario, alguna duda. Por eso les decía que son muchos conceptos, pero mira, por gracia de Dios, no sé, es algo que ahorita tú salgas y digas, no entendí nada, hay que pedir al Espíritu Santo, vuelve a ver el video, vuelve a hacer la oración y deja que el Espíritu, pero si tú dices, no lo veo tan difícil, créemelo, es el Espíritu Santo quien está obrando en ti. Y solamente es por Él que podemos entender a este Dios por el que servimos. Muy bien, no sé si a las redes sociales hay algunos comentarios. Saludos. Muchas gracias también a todas las personas que se conectan y que siguen conectando y que si creen que este medio de evangelización puede ayudar, compártanlo, transmítanlo y llévenlo a otra persona que lo necesite. No hay otra forma de acercar a Cristo a las personas si no es a través precisamente de nuestras acciones. ¿Sí vamos bien? Sí. Muy bien, pues entonces vamos a darle gracias a Dios para este momento. Y precisamente ahora sí, nuevamente, como decimos en nuestra oración, recuerda lo que decimos en nuestra oración al principio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes. Y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos consideras dignos de podernos acercar a ti a través del misterio de la Santísima Trinidad. Ayúdanos a ser dóciles a tu palabra, para que lejos de vanagloriarnos, seamos humildes siervos tuyos y llevemos la palabra a otras personas. Que nuestro compromiso de esta semana sea que con todas las personas con las que nos encontremos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el mercado, con las personas que nos encontremos, escuchen hablar de ti, te amen a ti por nuestro testimonio, por lo que escuchen de nosotros y por lo que vean en nosotros. Y todo lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Y hermana Mamita María, también queremos agradecerte, nos des esa sencillez y humildad con la que tú aceptaste y aceptas precisamente al misterio de la Trinidad. Tú que eres el ser humano más cercano a la Trinidad, pues eres hija de Dios Padre, Madre de Dios, Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. Permítenos, al igual que tú, ser transmisores de la verdad, ser transmisores de Dios como lo fuiste tú. Lo pedimos con la oración que bajó del cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos de las personas que por gracia de Dios se conectan también y que están con nosotros, que han venido avanzando. Mira, está Ferlona. Hola Fer, un saludo. Ella fue mi alumna. Patrick, también mi vecino. Y Angélica Velázquez, también un saludo para ti. Para Pasta Francesa que se conecta. Para Magdis Martínez, ella fue compañera mía en la escuela de pastoral. Para el buen Oscar aquí conectado. Así es que muchas gracias a todos. Primero Dios, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.